Vamos entonces a conocer de primera mano un contexto que de pronto para muchos ya es conocido, de pronto muchos no se acordaban, pero nosotros ya hablamos de la resolución 2400 de 79. Nosotros ya hablamos en el título 2, hablábamos de los inmuebles destinados a establecimientos de trabajo. Capítulo 1, edificios locales, ¿cierto? En el capítulo 2 ya veníamos hablando entonces de unos servicios de higiene dentro de las instalaciones de las empresas, pero claro, era un tema que se trabajaba de manera muy general porque la resolución no especificaba demasiado. Ya lo que pasó es que empezaron a salir unas NTCs, empezaron a salir ya unas resoluciones un poco más aplicadas, unos decretos más aplicados para cada uno de estos temas de los riesgos específicos. En el capítulo 4 ya veníamos a tratar de la higiene en los lugares de trabajo de acuerdo al orden y a la limpieza. Entonces ya teníamos unas configuraciones iniciales para trabajar todo el tema respecto al orden y a la limpieza. Entonces no es tan nuevo como mucha gente lo cree, que el tema de los hábitos de higiene personal, ¿cierto? O el orden y limpieza es un tema nuevo. No, esto ha sido un tema que venimos trabajando desde 1979. ¿Qué pasa? Listo, pues nos coge una pandemia y efectivamente pues tenemos que ajustar un poquito más los conocimientos y la forma de trabajar desde la prevención de las enfermedades. En el capítulo 5, dentro de la misma resolución 2400, ya veníamos trabajando entonces de evacuación de residuos o desechos, la manera en cómo nosotros empezamos a hacer unas disposiciones finales de estos materiales importantes que se generan en cada una de las organizaciones, hospitales, sector industrial, sector construcción, sector alimenticios, entre otros sectores económicos. Entonces continúa la siguiente norma, que es la ley 9 del 79, una norma que la considero como la hermana de la 2400, ¿cierto? Porque esta también establece unas condiciones especiales para los tratamientos de los riesgos dentro de las empresas, pero en este caso más enfocado a todo lo que se llaman medidas sanitarias. Tenemos entonces que en el título 3 de esta ley trabajábamos ya los aspectos desde la salud ocupacional, ¿cierto? En la forma en cómo ya teníamos que empezar a intervenir, a cuidar mejor del trabajador. En el artículo 122 al 124 ya veníamos hablando un poco de los elementos de protección personal. En parte la ley estableció, digamos, una cantidad considerable de nosotros estar todo el tiempo brindándole los elementos de protección personal a los trabajadores. Tenemos que en el título 4 ya hablamos entonces de saneamiento de las edificaciones. Digamos que en este contexto ya lo que tratábamos de hacer dentro de esta misma ley es establecer entonces ya unas condiciones de prevención y control de los agentes biológicos dentro de las empresas. Entonces aquí ya llegamos a la parte de la resolución 666 del 2020. No voy a entrar a detalle porque como les expliqué al inicio, pues la norma es muy clara. Ya tenemos mucho contenido de muchos colegas que ya han subido mucha información respecto a los protocolos. No quiero repetir el caso otra vez. Lo que quiero es que hablemos de manera general sobre lo que nos dice la resolución y cómo es la manera de interpretarla de manera muy simple y sencilla. Entonces tenemos que los protocolos de bioseguridad aplican para todos los sectores económicos. Lógicamente van saliendo unas nuevas resoluciones, unos nuevos decretos o circulares que permiten aplicar a diferentes sectores económicos. La resolución 666 es la base principal de los protocolos, pero siendo así, salen entonces otras normas que apoyan entonces la implementación de los protocolos de manera específica para cada sector económico. Bueno, mi punto de vista frente a esto es, realmente hay mucha norma. En este momento creo que fue el año donde más se generaron normas. Entiendo que ha sido para el tema de todo lo que ha sido el COVID-19, pero creo que siendo un poquito realistas, hay mucha norma que trabajar y hay que tratar de comprenderla, pero que esto no se vuelva simplemente un saque normas, aplique. Entonces, ¿dónde está también el compromiso del gobierno para articular mejor las normas y así evitar entonces afectar tanto los procedimientos dentro de un sistema de gestión? Pero bueno, es una forma, es una opinión que yo tengo respecto a lo que ha pasado. Tenemos entonces que en el artículo 2 el ámbito de aplicación ha sido entonces en general. Está el artículo 3 que habla de las diferentes responsabilidades. En el 3.1, que son las responsabilidades del empleador y el contratante. El 3.2 que nos habla específicamente a cargo del trabajador, contratista o cooperado o afiliado, que es importante leerlas. Llega entonces el anexo técnico que empieza a definir entonces cuáles son las estructuras para tener en cuenta a la hora de implementar los protocolos, con los objetivos que establezcamos dentro del protocolo. Nos ayuda mucho los objetivos que la misma resolución establece. Como segunda parte tenemos entonces las definiciones. Todas las definiciones que existen dentro de la resolución 666 pueden venir dentro de ese protocolo que usted implemente dentro de la organización. Pasamos entonces a la parte 3, que es las medidas de bioseguridad para los trabajadores. Entonces empieza a hacer una explicación muy completa sobre cómo entonces vamos a interactuar o cómo van a interactuar también los trabajadores dentro de la empresa, pero comportándose así bajo el cumplimiento del protocolo, ¿cierto?
Pasamos al 3.1, que es toda la implementación de medidas generales, que nos permite entonces conocer la aplicación que tiene esto. Tenemos entonces ya los procesos más específicos. Tenemos, por ejemplo, lavado de manos. Por lo general las ARL, o ya sea que la empresa contrate algún especialista o alguna PH o algún enfermero especializado, que para este caso pues, aplica tranquilamente para estos dos numerales. Viene una parte esencial, que creo que es la que tenemos que seguir trabajando, y es el tema del distanciamiento físico. La misma gente se ha encargado de manifestar ciertas inconformidades porque desde el espacio público digamos que ha sido un poco o ha sido muy difícil ese manejo y el comportamiento que le damos como al distanciamiento dentro de la organización como por fuera de la organización, aunque por fuera entre comillas es un poco complejo. Entramos ya a una parte que quiero relacionar mucho con lo que veníamos hablando de la ley 9 y la resolución 2400, y es el suministro de los elementos de protección personal. Claro, elementos que para la actualidad son muy conocidos por todos: tapabocas, careta, visor, y para los centros asistenciales o también para los servicios generales pues utilizan los guantes, ¿cierto? Y el suministro de agua y sobre todo los jabones antibacteriales. Recuerda lavarte las manos frecuentemente, no derroches agua, esa es la primera condición. El manejo adecuado de los tapabocas y también para la disposición final del tapabocas siempre y cuando sea desechable. Para la colocación de tapabocas también se utilizan unas estrategias muy específicas, y para la limpieza y desinfección de todos los equipos, los espacios, las barandas, todo lo que nosotros alrededor de nuestras organizaciones por lo general siempre percibimos o a lo que siempre estamos expuestos. También nos dan unas pautas muy generales de cómo realizar una desinfección y limpieza en los establecimientos de trabajo. Está entonces el tema de la manipulación de insumos y productos, que también es importante considerar de qué manera nosotros estamos recibiendo a través de los proveedores, estamos recibiendo materia para nuestra organización. El manejo de los residuos sólidos, que en este momento va a generar mucha tendencia a partir del año 2021 porque se nos viene una norma actualizada que es la nueva clasificación por colores, para que la empecemos a estudiar. Y ya en el 4 empezamos entonces a trabajar lo que es el tema de la prevención, el manejo de situaciones de riesgo de contagio. Este es un tema ya muy específico. Aquí comenzamos nosotros como primera parte a empezar a reconocer cómo se empiezan a comportar los cercos epidemiológicos dentro de la organización. La vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del sistema de gestión de la seguridad en el trabajo remoto desde la casa o a distancia, el trabajo de forma presencial, que es el trabajo al que más le apuntamos con el fin de entonces de evitar la propagación. Vienen entonces las alternativas de organización laboral, de qué manera vamos entonces a cambiar las dinámicas, los tiempos, las jornadas laborales, interacción en tiempos de alimentación. Eso también es un tema muy importante que tenemos que seguir organizando. Eso se llega a un acuerdo con el empleado y con el empleador. Las medidas locativas, que es todo el tema de las herramientas, de la interacción de terceros, proveedores, clientes y afiliados, y todo lo que tiene que ver con el desplazamiento desde hacia el lugar de trabajo. El tema no solamente es la empresa, el tema también es el trabajador con su casa, la empresa. Tenemos entonces también capacitar a los trabajadores. Tenemos las medidas de coordinación y administración que nos da las ARL, las recomendaciones en las viviendas, al salir de las viviendas, al regresar a la vivienda. Tenemos también la convivencia con una persona de alto riesgo. Tenemos también lo del manejo de situaciones de riesgo por parte del empleador. Tenemos cómo realizar el monitoreo de síntomas de prevención y el manejo de situaciones de riesgo de contagio. Están también los pasos a seguir en caso de presentar una persona con síntomas, el plan de comunicaciones. Bueno, ¿cuál va a ser el procedimiento o cuál va a ser esa estructura que vamos a establecer para que tanto los trabajadores, los jefes de área y seguridad y salud en el trabajo se articulen dentro de la empresa? Bueno, dentro de los aportes que vamos a realizar es entender de que existen muchos protocolos de manera específica para cada sector económico. Bueno, la retroalimentación final para todo este análisis que hemos hecho es lograr entonces continuar con todas las medidas básicas de cuidado, tanto personal como colectivo. ¿Listo? Bueno, como recomendación final, los invito para que sigan esta página que es del gobierno, donde ahí está muy organizado por secciones, dicen acciones del gobierno y protocolos de bioseguridad. Ahí encontramos muchos decretos, muchas resoluciones de manera organizada. Bueno, entonces hemos concluido este análisis retrospectivo y prospectivo, y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en otra ocasión.